Hola, buenos días. Hoy estamos en la sala 55A del Museo Nacional del Prado, en Madrid. Hoy se celebra San Antonio Abad, es la festividad de San Antonio Abad, así que vamos a mostrar algunas de las obras que se basan en uno de los temas pues, que más les interesaba a los pintores, como eran las tentaciones de San Antonio. Vamos a mostrar la cartela antes de nada. Esta primera obra que vamos a mostrar, como podéis ver, se trata de una colaboración entre Joaquim Patinir y Quentin Massys. Massys se habría encargado de hacer las figuras y Patinir, el gran pintor de paisajes, habría creado pues, todo el paisaje, ¿no?, en donde se desarrollan estas escenas. Para poner un poco en contexto quién es San Antonio, pues San Antonio Abad es un santo egipcio que vive en torno al 250 y 350, es un poco la imagen del santo eremita, ¿no? La persona que se vende todos sus bienes y se retira de la vida mundana, ¿no? Y se dedica pues, a rezar en el desierto. Y dentro de los episodios de su vida, pues un tema que interesaba mucho a los pintores eran las tentaciones, ¿no?, que le iban apareciendo para caer en el pecado, en el mal. Y es algo que se muestra muy bien en esta obra. Como decimos, esta colaboración entre Patinir y Massys. Vemos reconocemos rápidamente, ¿no?, estos paisajes de Patinir. Si os fijáis, son unos paisajes, un tipo de esquema que suele repetir mucho en sus obras. Si giramos un poquito la cámara podéis ver, ¿no?, otra de sus obras muy reconocibles, con un esquema además muy claro, ese horizonte alto que se divide en franjas en la parte más alta, también predominando pues, los diferentes colores, el azul, en la parte alta del paisaje, que crea esa profundidad. En la parte media estaría protagonizado más por los verdes. Que crea esos bosques, ¿no? Y luego ya en primer plano, pues los colores se vuelven un poco más pardos. Es algo un tipo de esquema que suele repetir en sus obras. Además, en el paisaje, en esta época, estamos hablando que esta obra es de hacia 1520. El paisaje, yo lo había desarrollado, por ejemplo, el Bosco en algunas de sus obras. Patinir sigue mucho el ejemplo del Bosco. El Bosco es anterior. Sin embargo, Patinir lo lleva más allá. El protagonismo del paisaje en sus obras es total. De hecho, por ejemplo, cuando conoce a Durero, y Durero le describe como el buen pintor de paisajes. El paisaje en épocas anteriores y en otros artistas solía ser algo que estaba ahí, podía estar más o menos desarrollado, pero no tenía esa importancia que le otorga Patinir. Que la verdad es impresionante, parece que se pierde la mirada, ¿no? Dan ganas de adentrarse en el cuadro. Y si nos centramos en la obra y en cómo representan estas escenas de las tentaciones, la primera imagen es muy clara, ¿no? Vemos a San Antonio rodeado por este grupo de mujeres muy bellas, ¿no?, que también nos hacen un poco a la idea del ideal de belleza del momento, que le ofrecen la manzana, este elemento muy claro, ¿no?, iconográfico muy claro, que simboliza el pecado, recuerda pues, a la manzana de Eva. Y sin embargo, algo que no está viendo San Antonio, si nos fijamos en el vestido de esta joven, vemos cómo tiene forma de cola de reptil. O incluso la mujer que está detrás, que San Antonio no está viendo, pues ya vemos la cara de monstruo, ¿no?, con los colmillos que tiene, que nos ya indican el engaño, ¿no?, y la tentación que está sufriendo San Antonio,
que realmente se trata de demonios, ¿no? No son jóvenes angelicales, sino se trata del pecado y del demonio. Además, estas escenas se van repitiendo a lo largo de la obra, diferentes escenas, algo que se solía hacer, eso es un poco más antiguo, se solía hacer más en la Edad Media, ¿no? La forma de representar, en vez de representar solo una escena, se representan diferentes escenas a lo largo de la obra. Y vemos, por ejemplo, en un primer momento a San Antón meditando, quizá antes de abandonar esa vida mundana, y cómo pues, le van pasando todo tipo de aventuras, ¿no? Y cómo los demonios pues, le van haciendo todo tipo de diabluras. En este tipo de animales, de diablos, que recuerdan mucho la influencia que tiene el Bosco en Patinir. Vemos, por ejemplo, otra escena a la derecha, donde San Antonio ha ido a recoger un poco de agua a este estanque, y se encuentra pues, con esta escena también con las figuras, siempre lo femenino, siempre indicando el pecado. Y con estas figuras, por ejemplo, esta mujer que se está secando el pelo, que recuerda esta imagen de Venus, y que le invitan, ¿no?, a San Antonio a unirse a ellas. Sin embargo, nos va dando pistas, por ejemplo, este monstruo, ¿no?, que no está viendo San Antonio, pero que está ahí, que indica también que es el pecado, y cómo San Antonio pues, se aleja, ¿no?, haciendo un poco un gesto para protegerse de estos demonios. Y también se nos muestra un poco más arriba otra escena, ¿no?, otro momento de la vida de San Antón, cuando ya está tendido en el suelo, ya no puede más, y se le aparece Cristo a darle ánimos. Y lleno, por ejemplo, también en primer plano vemos este mono, también que indicaría un poco el pecado, el mal, y cómo, pues, entre tantas, le está tirando del sayo, se le ha caído el rosario, donde vemos que se une una concha. Como decimos, este era un tema muy representado por los pintores, es algo que podéis encontrar no solo en el Museo del Prado, sino en otros museos que vayáis, pues enseguida lo reconoceréis. Y en la sala de al lado, la sala dedicada al Bosco, la sala 56A, el cuadro que hemos visto es una colaboración entre Patinir, que hizo el paisaje, y Massis, que hizo las figuras. Y aquí vemos dos obras del Bosco, del Bosco y de Taller del Bosco, que representan también a San Antonio. Estamos hablando de San Antonio porque hoy es la festividad, San Antonio Abad. Vemos aquí otra vez el Bosco representando, en este caso el Bosco, un pintor un poquito anterior. Esta obra sería de hacia 1500, la otra era de hacia 1520. Cómo nos muestra al santo, otra vez las tentaciones de San Antonio. Vemos todo tipo de demonios pues haciéndole perrerías, con esta imaginación tan explosiva, ¿no?, y tan onírica del Bosco. Y en esta obra nos sirve muy bien para identificar algunas de parte de la iconografía por la que sabemos que este personaje es San Antonio. Entre ellas es el hábito que lleva, y luego esta T. Esta T es la cruz egipcia, es la Tau. Y también la presencia del cerdo al lado, o incluso de este fuego que están intentando apagar estos demonios. Y este tipo de hábito es porque San Antonio se asocia a la orden más bien al revés, la orden de los hospitalarios se pone bajo la advocación de San Antonio, y esta orden se especializa en el cuidado de enfermos con dolencias contagiosas, podía ser pues la peste, la lepra, pero sobre todo el ergotismo, que se llamaba también fuego de San Antón. Y en la Edad Media era una enfermedad muy frecuente, y lo cuidaban pues estos frailes hospitalarios. Y estos frailes llevaban este tipo de hábito con una gran T
azul en el pecho. Por eso se suele representar así a San Antonio. Y de hecho es curioso porque bueno, uno de los remedios que se conocía, ¿no?, para esta enfermedad en la Edad Media consistía en la peregrinación a Santiago de Compostela. Y esto era porque el ergotismo era un tipo de enfermedad que se producía por el consumo de pan de centeno que estaba contaminado con un tipo de hongo. Entonces, al hacer esta peregrinación, el hospital del convento de San Antón en Castrogeris, en Burgos, lo que hacía era curar a estos enfermos dándoles otro tipo de pan. Y es por eso que se curaban. Y la figura del cerdo también es curiosa, el cerdo con la campanilla, porque es que esta orden de los hospitalarios lo que hacían también era soltar cerdos en el pueblo, y esos cerdos eran alimentados por todo el pueblo, y luego al final, cuando ya estaban engordados, pues los sacrificaban y daban de comer pues a los pobres y bueno, pues lo repartían, ¿no? Y estos cerdos tenían una campanilla para identificar que eran de la orden. Podéis ver en la obra que tenemos al lado, en este caso es del taller, otra vez, cómo podemos identificar perfectamente a San Antón también con esta T. Lo que hemos estado comentando justo ahora, esta T azul. En una representación de las tentaciones de San Antonio, en este caso del taller del Bosco, donde vemos también la presencia del pecado por la lujuria, que estaría representada en esta especie de casa mujer, casa anciana, donde vemos por el signo de la puerta este cisne, que se trataría de un burdel, y también, por supuesto, por la mujer desnuda que está dando la bienvenida, ¿no? Sí, es la Tau Templaria. Sí, la tradición del cerdo todavía se hace en bastantes lugares. Y lo que nos está hablando aquí, bueno, el artista, con estas tentaciones de San Antonio, pues se trata también de esa lucha entre el bien y el mal, y el terreno de juego pues es la vida, es algo que representa mucho el Bosco, y luego hemos visto que también Patinir en muchas de sus obras, como por ejemplo las que tenemos aquí detrás, bueno, el carro de heno o el mismo Jardín de las Delicias, ¿no? Que es esa lucha entre el bien y el mal, representado por los dos paneles, el de la izquierda y el de la derecha, y donde la vida, sería el panel del medio, es donde tiene lugar todo, ¿no? Y vamos a volver con Patinir y ya lo vamos a dejar porque está a punto de abrir el museo. El fuego de San Antonio se conoce, es como se le llamaba al ergotismo, porque daba fiebres. Y nada, lo vamos a dejar aquí con esta obra. Esta es la sala 55A. Os animamos a visitar el museo si podéis, a disfrutar de estas grandes obras que tiene el museo. Y si no podéis, en nuestra página web vais a encontrar muchísima información sobre estos artistas. Hay una obra comentada, hay un vídeo de obras comentadas de Alejandro Vergara, que habla justo sobre esta obra de Patinir, que merece mucho la pena, lo podéis ver en nuestra página web. Y nada, lo dejamos aquí. Recordamos que hacemos directos de lunes a viernes de 10 menos 10 a 10. Muchísimas gracias por seguirnos.